Hermanos, es una bendición estar acá y feliz año nuevo a todos otra vez, orando al Señor para que sea el Señor el que nos da fortaleza, sabiduría y que nos toma de la mano para poder emprender este año. Para poder emprender este año agarrados de su mano y caminar esta vida que Él nos ha regalado, que nos ha dado la oportunidad de vivir para que podamos glorificar su nombre. Nuestra existencia como cristianos primordialmente existe o es una realidad porque Dios decidió que nosotros existiéramos para la gloria de su nombre. Y los hijos de Dios debemos de ser conscientes de eso, que nosotros no vivimos para nosotros, nosotros vivimos para Cristo. No es de que Cristo no quiere que vivamos para las cosas de menor importancia, ¿verdad? Que son como un trabajo, una compañía, ir a la escuela, tener familia, amigos, disfrutar estas cosas. No es que Él nos quiera privar de todo esto, sino que todo esto será mejor y abundantemente más pleno si estamos viviendo conforme a su propósito. Y empezando este año 2023, yo creo que sería un buen tiempo para hablar acerca de el tiempo y su relación con el propósito de Dios. Y eso desde cómo debemos nosotros como cristianos entenderlo. Permítame hacer una oración para poner este mensaje, pedir la ayuda del Señor para que Él sea el que me dirija y que me ayude a exponer este mensaje de una manera clara y que sea de bendición para nosotros. Amado Señor, una vez más te damos gracias, Señor. Nos hemos alegrado y gozado tanto en cantarte, en orar, Señor. Hemos compartido, Señor, y qué gran bendición es recibir este año nuevo juntos, Señor, como iglesia, orando, Señor, a ti y escuchando tu palabra. Verdaderamente que somos muy bendecidos y no tendremos ninguna clase de valor para pagar esa gracia tan inmerecida, Señor, que de la cual nosotros somos objetos siempre como tus hijos. Señor, queremos emprender este año y queremos emprenderlo caminando de tu mano, Señor, siendo guiados por el consejo de tu palabra, siendo fortalecidos por tu Espíritu Santo, siendo animados por la comunión entre hermanos, sabiendo que es aquí, Señor, donde tú obras en medio de nosotros. Tú te manifiestas en medio de nosotros, haciendo tu obra a través de tu palabra, transformando corazones, salvando pecadores, haciendo crecer a los niños espirituales, llevando de inmadurez a madurez espiritual, llevando de un desconocimiento de Dios a un conocimiento pleno de Dios que tú deseas que el hombre tenga. Es nuestro deseo, Señor, y nuestra oración que tú nos puedas guiar en este año que empezamos, enfocados, Señor, en ti, en tu evangelio y en esta obra que nos has dado como iglesia local, y que cada uno de nosotros podamos discernir, Señor, y entender completamente cuál es el propósito tuyo de que nosotros existamos en este lugar, en este tiempo. ¿Y cómo es que tú quieres que participemos contigo para que tu obra sea cumplida y tu nombre glorificado? Ayúdanos a ser fieles,
a caminar en santidad, a separarnos del mundo, a proclamar el Evangelio, a exponer el pecado donde se debe exponer el pecado y a exaltar tu misericordia y tu gracia a través del Evangelio de tu Hijo amado. Eso pedimos, Señor. Amén. Bien, hermanos, el tiempo y el propósito de Dios. Voy a leer, si puede abrir su Biblia, podemos abrir las Escrituras en Efesios 5. Vamos a leer unos cuantos versículos. Estamos bien descansados y yo sé que vamos a tener el ánimo de poner atención y de estar atento a lo que el Señor nos tiene que decir en esta tarde. ¿Lo tiene? Efesios 5:1. Muy bien. Y dice la palabra del Señor: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes, que Dios quiere que sus hijos, los cuales Él ha redimido, los que son objetos de las grandes bendiciones, no participen. Por tanto, no seáis partícipe con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Y dice, andad como hijos de luz. Y hace un paréntesis y dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Hay un contraste ahí, que en vez de participar en el mundo, el cristiano debe separarse del mundo, y más de solamente de separarse del mundo, el cristiano debe de examinar qué es lo que agrada a Dios. Versículo 11, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien que desenmascararlas. La palabra tiene la idea de quitarle el disfraz, de exponerlas a la luz, de hablar del pecado cuando es necesario desenmascarar el pecado y no participar en el pecado. Esa es la tarea y la vida del cristiano. Versículo 12 dice, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. El versículo 15 dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis. El versículo 15 y 16 son los textos de nuestro mensaje el día de hoy. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. ¿Cómo se demuestra esa sabiduría? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, una inferencia, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Y quisiera seguir leyendo la conexión del versículo 18 acerca de lo que dice de la influencia del Espíritu Santo en los creyentes, pero hasta aquí llega el versículo que queremos tocar.
Se cuenta la historia de que había un hombre cruzando el desierto y vio a un viajero árabe sentado a los pies de una palma, a poca distancia de él, en donde estaba sentado. Estaba reposando sus caballos con unas cargas pesadas, con objetos de mucho valor. Y el viajero, preocupado al ver al árabe, se le acercó y le pregunta: ¿puedo ayudarle en algo? Pues lo vio sentado, cansado y cargado con su caballo. Y el árabe responde: ay, con un dolor, y dice: tengo un dolor, estoy muy afligido porque acabo de perder la más preciosa de las joyas. ¿Qué joya era?, le dice el viajero. Era una joya, respondió un poco quebrantado de voz, como no volverá a hacerse nunca otra. Estaba tallada en un pedazo de piedra de la vida y había sido hecha en el taller del tiempo. La adornaban 24 brillantes, alrededor de los cuales se agrupaban 60 más pequeños. Y el árabe ve al viajero y le dice: como usted puede ver, joya igual nunca podrá producirse otra vez. Y el viajero dijo: qué pena. Y le pregunta: su joya debió de ser preciosa, ¿pero no cree que con mucho dinero puede comprar otra joya? A lo que respondió él y le dijo, mirándole a la cara: la joya que perdí era un día, y un día que se pierde no vuelve jamás a encontrarse. Una ilustración muy hermosa acerca de la importancia de lo que es el tiempo para nosotros, los seres humanos, y más para aún a nosotros los cristianos. Todo lo que hacemos en cualquier área de nuestra vida requiere de nuestro tiempo. El cocinar requiere tiempo, la higiene requiere tiempo, estudiar requiere tiempo, llevar a los niños a la escuela requiere tiempo, visitar a los hermanos requiere tiempo, cuidar a alguien cuando necesita requiere tiempo, el trabajo requiere tiempo, las relaciones requieren tiempo. Todo básicamente en nuestra vida demanda de el tiempo. Aún dormir requiere tiempo. Aún dormir. El libro de Eclesiastés nos dice que para todo hay un tiempo. Para todo hay un tiempo. También estaría correcto decir que todo en la vida requiere de nuestro tiempo. Una de las muchas cosas que el hombre no puede controlar es el tiempo. Y porque no lo puede controlar, el hombre se afana. Nos afanamos. El hombre se afana porque no puede controlar el tiempo, que siempre dice que tiene muy poco. Y entonces, como no lo puede controlar, nosotros tenemos que recordar que lo tenemos que cuidar y usar con sabiduría cuando lo tenemos. Y por eso decía que la vida es un gran regalo de Dios, que Él nos ha permitido vivir en este tiempo y darnos ese regalo precioso de la vida para vivir para su gloria. Tenemos que realizar que siempre tenemos tiempo solamente en presente. No tenemos tiempo en pasado, ni en futuro, ¿verdad? Cuando no aprovechamos el tiempo, siempre yo hubiera hecho eso. Es que hubiera dejado de hacer aquello que me estorbaba. Y la realidad es que no lo dejó. Voy a hacer tal cosa, y es bueno planificar, pero siempre hay una actitud a veces que estamos aplazando todas aquellas cosas que debemos de hacer. Y siempre pensamos en el tiempo, en el futuro, y de alguna manera equivocada nos satisfacemos pensando en el futuro, pero ese futuro nunca llega porque nunca hacemos lo que decimos que vamos a hacer en el futuro.
Nosotros nunca tenemos tiempo en pasado o en futuro, solamente en presente. El tiempo pasa y nadie lo puede detener. No, nadie puede apresurar al tiempo, nadie le puede añadir, nadie lo puede retrasar, nadie le puede acortar. Solamente Dios puede hacer con el tiempo lo que Él desea. Él es soberano, Él creó el tiempo. Él es eterno. Con el tiempo que pasó, ya no podemos hacer nada. Si no aprovechamos, ya lo hemos perdido. El día de ayer se va y ya nunca lo vamos a recuperar. De acuerdo con la Escritura, si usted puede ir conmigo a Lucas 12:25, vemos que el hombre no tiene control del tiempo. Lucas 12:25. ¿Lo tiene? Y dice Lucas 12:25, Jesús haciendo una pregunta retórica y dice: ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Quién de vosotros puede añadir una hora al curso de su vida? Si vosotros pues, dice Jesús, no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Hablando del afán de la vida. Pero la razón por qué le tocó esto es que la Biblia dice que el hombre no puede añadir tiempo a su vida. No puede ni acortar ni añadir una sola hora a su tiempo. Más atrás en Lucas, ahí mismo 12:13-21, vamos a leer unos versos, pero habla también de esto, pero el centro de ese texto es tratar con el afán de los hombres. El versículo 13 dice: uno de la multitud le dijo: maestro, dile a mi hermano que divida su herencia conmigo. Pero Jesús le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto a mí por juez o árbitro sobre vosotros? Y le dijo: estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, escuche, su vida no consiste de sus bienes. También le refirió y le da esta parábola hermosa en donde habla y enseña acerca del afán y la ansiedad en el hombre. Le dice: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Ya tengo dice: ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mi cosecha. Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y advierte. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma. La idea es: el hombre no es dueño de su tiempo. Es Dios quien tiene el control del tiempo. Entonces queda claro que el hombre no controla el tiempo, pero lo que sí puede hacer con el tiempo, de acuerdo a la Escritura, es aprovechar bien el tiempo que tiene cuando lo tiene. Y no desperdiciarlo de una manera que no toma en cuenta su relación con Dios y el propósito de Dios y cómo esa vida se une al propósito de Dios. Los incrédulos viven de esa manera. Viven para sus propósitos, sin tomar en cuenta a Dios. Romanos dice que por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, bueno, Dios los entregó a toda clase de perversidades y maldades. Es un pecado. Lo que sí puede hacer el cristiano es aprovechar bien el tiempo, como la Escritura lo dice, que Dios le da en presente. Esto sí se puede hacer, pero no podemos controlar el tiempo.
sí lo podemos usar sabiamente. Los días son malos, dice la Escritura, pero también sabemos que la esperanza es más grande que los días malos. La esperanza es más grande. Sabemos que hay un rey que gobierna y que está vivo y que es el dueño del tiempo, que es el dueño de todo. Entonces, el tiempo es una bendición de las más grandes. Y Dios nos da la oportunidad para que como sus hijos usemos el tiempo de una manera buena. Y esa manera buena de usar el tiempo siempre va a ser solamente cuando lo usamos pensando y cumplimos, escuche, trabajando con Dios para cumplir sus propósitos, para cumplir el propósito por el cual Él nos llamó y para cumplir el propósito por el cual Él nos creó. Esto no es un plan de contingencia. A Dios no se le ocurrió, en el tiempo voy a usar a estos. La Escritura dice que Él que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso es una realidad en la cual nosotros debemos de considerar. Los cristianos deben de vivir con cuidado, sabiendo que Dios tiene un propósito y que cada cristiano ha sido llamado para ser partícipe con Él en ese propósito. Nunca debemos de vernos fuera del propósito de Dios como cristianos, como siervos de Cristo. Somos esclavos de Cristo. Vamos a donde Él nos dirige. No hacemos lo que nos place. Hacemos lo que Él nos manda a hacer y lo hacemos entendiendo la Escritura y por la ayuda de su Espíritu Santo. Aquí en estos versos que leímos hay muchos imperativos, muchos mandamientos, y el primero es ¿qué? Imitar a Dios. Imitar a Dios. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Debido a esa realidad que los cristianos son llamados para vivir su vida en conformidad al propósito de Dios, los cristianos deben de recordar que la Escritura dice acá en los versos que acabamos de leer que los cristianos no son insensatos, no son necios, sino son sabios, haciendo que su vida sea provechosa en medio de días perversos, en medio de días malos. Los cristianos tienen que ser, o lo que tienen que hacer, es entender el propósito de Dios para sus vidas. Eso es importante si vamos a vivir unas vidas que aprovechan la existencia o el tiempo. Los cristianos tenemos que entender cuál es el propósito de Dios. Los cristianos también deben de recordar siempre que su manera de vivir es una oportunidad que Dios les da para vivir de una manera que lo glorifica, una manera provechosa. No importa en medio de dificultades, no importa en medio de desafíos, en medio de tentaciones, en medio de caídas, en medio de problemas, enfermedades, todas las cuales se manifiestan aquí en este mundo. Para nosotros los cristianos, todavía nosotros no estamos fuera de este mundo. Quizás las pruebas para cada uno de ustedes se están manifestando en el ámbito espiritual, en el lugar donde viven, en la comunidad donde viven, en la familia, en la casa, yo no sé.
Espero no en la iglesia. Puede ser. Y vienen problemas a la iglesia. Dios le ha dado a la iglesia la oportunidad de tomar ese regalo precioso en estos tiempos tan malvados en los que vivimos y las dificultades que nosotros como cristianos enfrentamos en una sociedad en donde está un rechazo fuerte y descarado de lo que es la palabra de Dios y todo lo que significa Cristo. Aún por supuestas iglesias. Dios quiere que sus hijos vivan como sabios y no como necios, redimiendo bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo, viviendo como sabios. Esa palabra en el versículo 15, donde dice, por tanto, tened cuidado. Pablo está haciendo un llamado y está llamando a la atención y le dice, tengan cuidado. ¿Cómo es que viven? La palabra andar ahí significa comportamiento o manera de vivir. Pero él dice, tengan cuidado, y esa palabra, cuidado, es una palabra que traducieron de esa manera y es una palabra muy buena, pero creo que no es tan suficiente para compartir lo que verdaderamente trae el original. La palabra en el original, cuidado, significa consistentemente, con exactitud, cuidadosamente, exactamente, y tiene la idea de una manera cuidadosa y deliberada. Esa palabra es importante, deliberada. Entonces lo que Pablo le está diciendo aquí, por tanto, después de explicar todas estas bendiciones, por tanto, después de explicar todo lo que ellos tienen que hacer en imitación a Dios, ustedes tienen que tomar eso en consideración y ser deliberados en la forma en la que viven su cristianismo. No pueden vivir a como caiga. Si me sale, me sale. Si no me sale, no me salió la vida. No. Pablo está diciendo, tenemos que vivir deliberadamente. Intencionalmente tenemos que decidir caminar de una forma provechosa en visión a lo que entendemos de quién es Dios y quiénes somos en Él. Y cómo encajamos en su propósito. No solamente se trata de decir, sean cuidadosos, esa palabra es buena, pero nos roba del original, que es caminen exactamente como deben de caminar y lo que ahora son. Sean deliberados en su caminar, no tirando golpes al aire, sino caminando con propósito. Y hay una razón de eso. La vida sin esperanza no puede producir esa clase de deliberación o propósito o intencionalidad a la hora de vivir. Puedo hacer un paréntesis y decirle que esa manera de vivir no es derribada por los problemas de este mundo, las aflicciones de este mundo. No. El texto que leímos en Lucas, ¿quién, por mucho que se afane, puede añadir una hora? Y si no pueden añadir una hora, ¿por qué se afana? Si, en otras palabras, déjenme parafrasearlo de esta manera, Jesús ahí está diciendo, si tienen vida, están bendecidos. Dios tiene un propósito para ustedes. Aquí Pablo, hablando a la iglesia en Éfeso, les dice: ustedes tienen que vivir como sabios. Esa palabra, vivir deliberadamente.
Por tanto, tened cuidado cómo andáis. O sea, tomen en consideración de qué manera están viviendo. La palabra es vivir y tiene la idea de andar o caminar, paripateo. Es algo que hacemos, no es algo abstracto, sino es algo que hacemos en la vida práctica. ¿Cómo andáis? Y dice, no, en la parte segunda del verso 15, dice, no como insensatos, sino como dice, como sabios. ¿Y cómo se vive la vida como sabios? Aprovechando bien el tiempo. Pablo es intencional en este verso porque en los versículos que leímos, que por eso leímos del versículo 1 del capítulo 5 hacia adelante, en el versículo 5 del 1 al 2, Pablo les dice, ustedes tienen que andar, la misma palabra, tienen que vivir en amor. Y el fundamento de esa manera de vivir en amor es el amor con el cual ellos han sido amados. Y el amor con el cual ellos han sido amados y hemos sido amados fue el amor de Cristo en la cruz del Calvario, que dio su vida. Un amor indiscriminado para sus hijos. Se dio totalmente. Sed pues imitadores de Dios y andad en amor como hijos amados. Del versículo 3 al 5 nos habla de que estos hijos tienen que andar en santidad. Porque con certeza, pero voy a leerlo, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros. Versículo 4, ni obscenidades ni necedades. Versículo 5, porque con certeza saben que ningún inmoral o impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. El contraste entre los hijos de Dios, cómo deben de andar, ¿verdad? Y estos que no son hijos de Dios, que no tienen parte en el reino de Cristo de Dios, es que los hijos de Dios son puros, son santos. También los hijos tienen que andar en verdad. Versículo 6, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas viene la ira de Dios, viene sobre los hijos de desobediencia. No, los hijos no andan en engaño, los hijos de Dios andan en la verdad. También, escuchen el versículo 5 del versículo 7 al 11, Pablo está exhortando a la iglesia a que viva en separación del mundo, de las tinieblas. Le leo, por tanto, una inferencia de lo que viene diciendo, de lo que está construyendo. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. No se involucren. No caminen con el mundo. Ustedes son diferentes. No participen con ellos porque la base es porque antes eran tinieblas, pero ahora ¿qué? Son luz. Dios nos ha llamado a una esfera de luz cuando estábamos en una esfera cubierta de tinieblas, llenos de pecados y de muerte, y ahora Él nos ha llamado a la luz. Versículo 9 dice, porque el fruto, hay una causalidad de ser un hijo de Dios, porque y dice que lo que causa es porque los hijos, porque el fruto, de la luz, que es, consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinando todo lo que agrada al Señor. ¿Sabe que esa palabra examinando no quiere decir como la entendemos ahora, ¿verdad? Como examinar algo solamente visual para ver si está incorrecto superficialmente o no, o darle a alguien una prueba y uno ver si la pasó. No.
La palabra examinando todo significa poniendo a prueba si es en verdad que todo aquello que hacemos como cristianos está agradando al Señor. Cristo nos anima a considerar, a meditar, a orar y traer y ser honesto con Él y decir, Señor, ¿estoy haciendo lo correcto o es esto algo que te ofende? Creo que el Señor es tan bondadoso y misericordioso que antes de llegar a hacer una oración así, nosotros ya sabemos qué es lo que agrada al Señor y qué es lo que no le agrada al Señor. Versículo 11, y no participéis de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque vergonzoso es aún hablar de las cosas que ellos hablan en secreto. También el Hijo de Dios no solamente está llamado a vivir en amor, santidad, en la verdad, en separación del mundo, pero a exponer el pecado, versículo 11 y 13. Y no participéis de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Versículo 13, porque todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. El versículo 14, Pablo cita un himno entre los cristianos de este tiempo. Y el himno dice, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Una manera de explicar qué significa esto es que los cristianos deben de estar conscientes de lo que Cristo ya hizo en nosotros. Pero el cristiano debe de tener una consideración más allá del hecho para poder vivir una vida de la manera en la que nos está demandando la Escritura. Tenemos que considerar lo que Cristo ya hizo en nosotros, pero también tenemos que considerar lo que Cristo va a hacer en la vida de otros a través de nosotros vivir de esta manera. Tenemos que considerar eso. Y ahí llegamos a nuestro texto, versículo 15, a ese por tanto, Pablo concluyendo, entonces, ya que, por decirlo así, Pablo está diciendo, ya que ahora entienden esto, por tanto, entonces tengan cuidado, sean intencionales, sean deliberados en la forma que han de vivir, porque ya Cristo hizo algo con ustedes y Cristo hará en otros lo mismo que ha hecho en ustedes a través de su vida. Pudiéramos decir, aquí hay una orden y es, cristianos, vivan como cristianos, como lo que dice que son. Nuestra manera de vivir en la voluntad de Dios no será el resultado de la casualidad. ¿Sí? Trate de tirar una moneda de 25 centavos arriba y que siempre le caiga en el escudo. Eso es casualidad, suerte, ¿no? No, la vida cristiana no se vive así como un volado, ¿cómo se dice? Ajá. La vida cristiana no es el resultado de la casualidad, amado hermano, sino de la sabiduría que resulta de una vida regenerada. Y si una vida regenerada va a tener la capacidad de poder vivir con sabiduría deliberadamente. Alguien que nunca perdió la vista no se puede relacionar con alguien que no puede ver. El que puede ver
¿verdad? Es bien intencional por donde camina, siempre está viendo su camino, en dónde da un paso, en dónde no se tropieza. No creo que alguno de nosotros agarre y quiera atravesar esa pared. No, somos demasiado inteligentes para hacer eso. Y entonces vamos hacia la pared y cuando miramos la pared nos hacemos a un lado. De esta manera la vida cristiana la tenemos que vivir así de deliberadamente. No ignorando la palabra, no ignorando lo que Dios ya hizo por nosotros y lo que va a hacer, porque se recuerda que ese es el propósito. No solamente es vivir una vida como resultado de la gracia manifestada en nosotros, sino vivir y caminar en las obras en las cuales Él ha preparado para que nosotros caminemos en ellas de mucho antes. ¿Para qué? ¿Para ganar la salvación? No. No hay nada que podamos hacer para ganar la salvación, es para proclamar su evangelio, para predicar su palabra. Entonces, la manera de vivir en el propósito de Dios no es el resultado de la casualidad, sino de la sabiduría que viene de la salvación. No será el resultado de vivir indiferentemente a la vida cristiana, a lo que Dios ha hecho en nosotros. No es vivir indiferentemente a la responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios de vivir, ¿cómo? Imitándole a Él. Sed pues imitadores de Dios. Cristo ya nos alumbró a través de su gracia cuando fuimos salvos. El evangelio de Cristo ya ha transformado nuestras vidas. Eso es una realidad. Pero también Cristo alumbrará a otros por medio de la proclamación del evangelio. Cristo quiere que el evangelio que Él nos ha encomendado transforme las vidas de otros, y ahí se encuentra el propósito de Dios, que otros conozcan su nombre. Romanos 6:4 dice: por tanto, si hemos sido con Él, si hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos, la misma palabra, andemos en novedad de vida. Romanos 8:1 dice que ya no hay condenación para los que no andan conforme a la carne, y la implicación es de que si no andan conforme a la carne, andan conforme al Espíritu. Gálatas 5:16, digo pues, andad por el Espíritu. Pero también debemos de tener en cuenta, quiero que me acompañe ahí, Primera de Tesalonicenses 5:2. ¿Lo tiene? Romanos 8:1, 6, Romanos 6:4, Gálatas 5:16-17 hablan de cómo debemos de andar, pero este verso, Primera de Tesalonicenses 5:2 dice: pues vosotros mismos sabéis que a medias, no, perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No sabemos eso a medias, tenemos fe y sabemos que Él vendrá. Y eso no solamente tiene implicaciones para la manera en la que yo voy a vivir, sino la manera en la que yo tengo que ver urgentemente cómo debo de comunicar el evangelio a los incrédulos, a los que no creen. Hacerlo o no hacer eso sería insensatez. Dios no quiere que nosotros vivamos de esa manera, insensatos, como necios. ¿Quién quiere vivir como un insensato cuando ha conocido al Señor? ¿Quién quiere? La pregunta es nadie que conoce al Señor verdaderamente.
¿Quieres vivir como insensato? Bueno, vive tu vida cristiana desorganizadamente, sin pensar cómo encaja tu vida en el propósito de Dios. Vive tu vida indiferente a las demandas de Dios y a su servicio. Vive indiferentemente sin pensar cuánto vale esta gran salvación y cuál es la implicación con respecto a la voluntad de Dios y de nuestra responsabilidad a la cual Él nos ha llamado a participar con Él. No solo es el hecho de ser conscientes, escuche, de la gracia que recibimos, sino también tenemos que ser conscientes de lo siguiente. Si un cristiano dice o decide vivir su vida de una manera no provechosa, no redimiendo el tiempo como el Señor demanda de nosotros, lo cual yo creo que un verdadero es imposible que pueda vivir así. La palabra insensato en el original da la idea de alguien quien le falta conocimiento. Suena la palabra asofos, tiene un prefijo a que muestra falta de conocimiento. Sofos es conocimiento. Entonces, alguien que es insensato o que decide vivir su vida de esa manera, está diciendo, yo no soy consciente de lo que significa la salvación y de lo grande que es. Yo no soy consciente de las demandas de Dios, eso es lo que estaría diciendo. Pero sabemos que un cristiano verdadero no puede decir eso. Un verdadero cristiano es consciente y él sabe que él está influenciado por la obra de Dios y por su Espíritu Santo. No sería alguien que hable de esa manera, no sería consciente de que su llamado requiere la proclamación del Evangelio. Pero déjeme decirle esto para irme enfocando al final. Pero hay algo muy importante de nuestra consideración, es cómo entendemos la voluntad de Dios, entender el propósito de Dios. Nosotros, ustedes y yo, ahora vivimos para esta verdad que es la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Y debemos de entender el propósito de Dios para nuestra vida. Y cuando hablamos del propósito de Dios para nuestra vida, no estamos hablando solamente de los beneficios y de las bondades para nosotros. Eso es parte, pero no es lo principal de lo que estamos hablando, sino de lo que estamos hablando es cómo encaja el propósito de Dios de mi vida para ayudar a que el propósito de Dios se cumpla en este mundo, en estos tiempos de tanta maldad. Y Él tiene un propósito. Y Él nos ha dado la vida. Él nos ha dado este tiempo precioso para que participemos con Él. No podemos ser indiferentes a esto. Efesios 1:7, no lo tiene que abrir, pero yo se lo voy a leer. Nos habla lo siguiente, dice: en Él, o sea, en Cristo, en Él tenemos, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Pero vea lo siguiente: que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Él nos ha dado, ha derramado sobre nosotros toda sabiduría y discernimiento. No tenemos excusas. Los hijos de Dios verdaderamente sabemos, hemos sido objetos de su gracia. Y entonces Pablo no se equivoca acá
al llamarle la atención a estos cristianos y decirle, por tanto, tengan cuidado, sean deliberados, planeen bien, vean cómo lo que hacen está agradando a Dios, tengan cuidado que no caminen o vivan como insensatos como el mundo vive, sino tienen que vivir como hijos de Dios que han sido objetos de la sabiduría en abundancia, aprovechando bien el tiempo. Y la razón dice, porque los días son malos. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?, pregunta Santiago. Bueno, que lo muestre por su buena conducta y sus obras en mansedumbre. ¿Quién es sabio? Lo muestre. Aconseja Santiago. Que lo muestre por su conducta. Nosotros, de acuerdo a nuestro texto, ¿cómo vamos a mostrar esa sabiduría? Aprovechando bien el tiempo, tomando en consideración, siendo conscientes de lo que Dios demanda de nosotros y de lo que Dios quiere hacer con nosotros en medio de este mundo, redimiendo los días malos. ¿Qué es lo que debemos de redimir, aprovechar o adquirir? Tenemos una vida limitada. Tenemos que andar como Colosenses 4:5 dice, aprovechando bien el tiempo. Romanos 5 nos muestra el propósito de Dios. Él planeó todo. Él a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Sus hijos debemos de vivir también así, planeando, aprovechando el tiempo. Voy a concluir diciendo lo siguiente. Cuando hablamos de aprovechar bien el tiempo, como Pablo exhorta aquí en la Escritura, no estoy hablando de productividad, como hablamos de ser productivos en lo que hacemos con nuestro trabajo, en una compañía o en donde hacemos una labor. Eso es bueno y hay que hacerlo. Pero cuando la palabra nos llama a aprovechar bien el tiempo, lo está haciendo en una dimensión mucho más grande, porque el objetivo es mucho más grande que un cheque. El objetivo es más grande que una posición. El objetivo es más grande que una reputación. Debido a eso, a que la esfera a la que Dios nos ha llamado para ser partícipes con Él es una esfera espiritual, Él quiere que seamos sabios aprovechando el tiempo. Esto es un llamamiento a la esfera espiritual y por eso tiene que ver con nuestra vida espiritual y cómo es que usamos ese regalo de la vida para que el nombre de Cristo sea proclamado. ¿A través de qué? De vivir sabiamente. ¿A través de qué? De separándonos del mundo, vivir en amor, vivir sirviendo al Señor, exponiendo el pecado. Y la mejor manera de exponer el pecado, una vez hablé de esto y tuve que aclarar, decir, ¿cuál es la manera de exponer el pecado? Porque hay quienes se levantan las mangas y dicen, hoy sí, voy a ir a decirle a este hermano todo o a esta persona. La mejor manera de exponer el pecado es presentando el Evangelio. No son nuestras palabras, no son mis métodos, es el Evangelio que va a exponer el pecado. El Evangelio tiene una capacidad poderosa más que nosotros para poder exponer, reprender, corregir, salvar. Entonces, cuando hablamos de aprovechar bien el tiempo, no solamente es de aprovechar bien el tiempo y de decir, tengo que ser productivo para el Señor. No, es una dimensión más grande porque el objetivo es mucho más grande. Y solamente lo vamos a hacer viviendo una vida que aprovecha, que vive sabiamente, redimiendo el tiempo en medio de días perversos.
Entonces, ¿cómo vivimos y usamos nuestro tiempo? La respuesta es diligentemente, aprovechándolo, redimiéndolo deliberadamente para la gloria de Dios. Versículo 17. Pablo dice: por tanto, tengan cuidado cómo andan. Perdón, es el 16. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y luego dice 17: así pues, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios. Ese es el objetivo. Vivir aprovechando y redimiendo el tiempo sabiamente nos lleva a que vayamos a entender cuál es la voluntad del Señor. La implicación es muy grande. ¿Qué es lo que el Señor desea? Que los hombres sean salvos. ¿Qué es lo que el Señor desea? Usar nuestra vida para proclamar el Evangelio. Nos ha dado la salvación, su Espíritu Santo, la palabra y el cuerpo hermoso de Cristo. Somos personas bendecidas. Y Él nos ha armado bien, nos ha equipado bien. Aprovechemos bien el tiempo, tomando en consideración la dimensión de lo que eso significa y cómo nuestra vida encaja en el propósito de Dios, su voluntad. Me hubiera gustado seguir adelante y ver cómo Dios habla acerca de la llenura del Espíritu y lo que eso significa y cómo eso es lo que capacita a cada cristiano para vivir de acuerdo a las demandas. Humanamente estas demandas son imposibles de vivirlas. Es solamente a través del Espíritu Santo. Así que, hermanos, en este año que empezamos, que cada una de las cosas que hagamos consideremos y que seamos sabios y que vivamos de una manera que refleja nuestro entendimiento y que vivamos de una manera aprovechando el tiempo. ¿Cuál va a ser el motor de eso? Voy a aprovechar mi tiempo si yo sé qué tan importante es el llamado que Dios me ha dado. Amén. Consideremos eso. Hago una oración y participamos de la cena en esta tarde preciosa. Gracias, Padre amado. En esta tarde preciosa, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Señor, tú nos has llamado, cada uno de los que estamos aquí, que hemos confesado en nuestra fe en ti, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Señor, deseamos vivir de esta manera, una manera de vivir que refleja sabiduría y no necedad. Examinando todo, poniendo a prueba mis pensamientos, poniendo a prueba aún mis acciones dentro de la iglesia, en mi hogar, afuera, Señor. Examinando si todo esto es algo que tú apruebas y si te agrada. Teniendo mucho cuidado, siendo deliberadamente intencional en cómo camino, Señor, para redimir este tiempo y ser instrumento en tus manos y cumplir el propósito tuyo, Señor, que has determinado
no solamente para mi vida, sino para la vida de cada uno de los hermanos que están acá. Para que al final tu nombre sea exaltado, tu evangelio sea proclamado y las almas sean salvas. Señor, es mucho lo que suena y hace ruido afuera y que dice hablar de Dios, pero no habla de Dios. Queremos ser, Señor, instrumentos tuyos. Queremos ser agentes de cambio en este mundo perverso y malo, Señor. Ayúdanos a hacerlo. Y queremos vivir esa realidad de que mientras el mundo es más oscuro, tu iglesia brilla más. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo lo pedimos. Amén.